Gloria a Dios, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a la reunión de esta tarde, en la que estamos muy contentos de que estén todos con nosotros esta tarde. Quiero que lean conmigo una porción de la Biblia. A ver si me apoyas, David, a ponerla en la pantalla. Este versículo es en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermano, el día de hoy, tú y yo, gracias a Jesús, estamos en paz con el Padre. Y en este momento lo que tú y yo estamos haciendo, que es adorando y exaltando su nombre, al Padre le agrada. Él disfruta de este momento en el que tú le adoras, en el que tú le exaltas, porque tu alabanza llega cubierta de la sangre de Jesús. Así que con toda confianza, no importando si ahorita en la mañana discutiste con tu pareja, si el día de ayer hiciste algo que no debías hacer, en este momento Dios se agrada de ti. En este momento y siempre, de hecho. Así que con esa confianza hoy adórale al Padre, hoy cántale, hoy exáltale, porque Él está feliz contigo. Él está contento de que estés aquí esta tarde. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu gran amor que tienes por nosotros, Padre, porque nos das la oportunidad, el privilegio de ser hijos tuyos, Padre. Y hoy, como hijos tuyos, venimos a ti como nuestro Padre y te venimos a exaltar, te venimos a adorar, pero sobre todo venimos a recibir de ti, Padre. Venimos a recibir de ti consuelo, venimos a recibir de ti gozo, paz. Tú conoces la circunstancia de cada uno de los que estamos aquí, Padre, y tú ya estás obrando, confiamos en eso. Somos tus hijos amados, Padre, y queremos acercarnos a ti. Y hoy lo hacemos con confianza, porque tu Hijo ha pagado el precio para que hoy nosotros de Ebenecer recibamos de ti misericordia, bendiciones, gracia. Quédate con nosotros en esta tarde, que salgamos bendecidos más de lo que llegamos, Padre. Prospera y bendice nuestra semana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, hermanos.
Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana, Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana, Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana, Hosana, Hosana al gran Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tal vez que alguno de nosotros pudiera hoy venir pleno, tranquilo, y gracias a Dios por ello. Es una muestra del obrar de Dios. Pero también algunos de nosotros podemos venir con una carga. Y nosotros podríamos decir, pero ¿por qué si nosotros conocemos a Jesús, experimentamos esto que no es agradable? Y hay una respuesta muy sencilla, está en Apocalipsis capítulo 21, versos del 3 al 5. Dice la escritura: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, son palabras de Juan, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque hasta que no estemos con Él en el cielo, vamos a experimentar esto. No habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Entonces quiere decir que en este mundo, no quiero decir que es natural, pero no se pregunte por qué en este mundo hay dolor. No se pregunte por qué hay depresión y sufrimiento y angustia. A estas alturas del partido, amigos y hermanos, esa ya no debería de ser nuestra pregunta. ¿Por qué pasa esto? Pues porque sabemos que hasta que no estemos con Jesús, conviviendo con Él en el cielo, aquí las cosas serán diferentes. Entonces, si las cosas aquí son diferentes, Jesús sabía que mientras estuviésemos aquí terrenales, íbamos a necesitar de Él muchas cosas. Y es ahí cuando entendemos esa obra maravillosa de nuestro Dios, enviando a su Hijo
para darnos vida. Pero hay un término que de hecho lo cantamos muchas veces en los cantos de hace unos momentos. Lo escuché mientras oraba mi hermano Alberto, lo escuché mientras oraba Fidel. ¿Qué es lo que Dios busca que su Hijo nos dé hoy a ti y a mí? Para los judíos hay un término con el que conviven día a día. Para ellos es un ABC. Por la mañana, por la tarde, bueno, para ellos es al revés, por el atardecer y luego por la mañana. Ellos se saludan y se dicen Shalom. Si leemos un poquito de historia de los judíos, cuando ellos enfrentan guerra, sí, y que los soldados regresan, antes de saludar a su familia, llegan a su casa y gritan Shalom. Es una palabra con la que conviven todo el día, porque para ellos esta palabra no solamente significa una expresión de desahogo, una expresión de que como en algo creo, lo debo de decir. Para los judíos, que de su boca salga este término es bendición para las personas de parte de Dios. Una bendición integral. Esta palabra, como lo hemos mencionado en muchos mensajes anteriores, en algún momento aquí yo compartí algo. La palabra shalom es una palabra que viene de la raíz shalai, y shalai es paz. Sí, lo que los judíos se dicen entre ellos es: yo deseo paz de Dios para ti, que la paz de Dios esté contigo siempre. Y es aquí cuando trato de conectar lo que les mencionaba al principio, es que Jesús sabía que aquí, en este mundo, nosotros íbamos a experimentar cosas difíciles. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Él sabía que ante esa aflicción que tú y yo pudiésemos estar experimentando hoy, iba a haber algo que nos iba a ayudar a sobrellevar esa aflicción. Y eso es su paz. Tantos cantos que hemos escuchado acerca de que en Dios puedes disfrutar paz en medio de una tormenta. ¿Se puede disfrutar paz en medio de una tormenta? Claro que sí. Yo no conozco con lo que tú vienes hoy, como lo mencionaba Isaac al principio. No sabemos qué entorno emocional traes hoy, o vienes con tu familia. No sabemos si fue el deseo y el anhelo de compartir con cada uno de nosotros este tiempo, o no sabemos si venir aquí fue una salida a un entorno al que ya no le encontraste un buen resultado y dijiste: pues iré allí a ver qué encuentro. Déjame decirte que a Jesús le interesa que tú y yo hoy nos llevemos su paz en medio de este mundo en el que no queramos verlo diferente, porque esto no es como aquello que vamos a vivir en el cielo. Y qué curioso que esta palabra shalom para Jesús fue su ABC del evangelismo, fue su ABC de la predicación. Le interesó que escucháramos de Él, de su boca, que Él podía dar paz para algún momento de tu vida. Y te voy a invitar a que me acompañes en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Si a Jesús le interesaba
que tú y yo tomáramos esa paz de la cual Él habla. Él la tuvo que haber aprendido de alguien, o la tuvo que haber experimentado. No solamente fue un término que tomó para sí y empezó a platicarlo por donde quiera que Él iba. Él tuvo que haberlo recibido, vivido y luego compartido. Y es aquí donde nosotros vamos a quitarle a ese término de la paz el ser un estado emocional, un estado de ánimo, para que ahora esa paz que a Jesús le interesa que tú disfrutes, tiene un nombre, es una persona, es Jesús mismo, es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nombre, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. La paz no es un estado de ánimo o emocional, es una persona. Y la paz, que en este caso nos lo confirma la Escritura, que es Jesús, viene a ser en nosotros tangible, práctico, vivencial. Ese estado de ánimo en medio de la circunstancia, porque a Jesús le costó. Ahorita es un momento en la oración, creo que fue de mi hermano Alberto o de Fidel, no recuerdo. Hoy en nuestros días puede ser fácil decir: gracias Dios porque enviaste a tu hijo a la cruz. Pero les puedo asegurar que si hubiésemos estado allí nosotros, no le hubiéramos dicho gracias a Dios porque Jesús fuera crucificado. Porque muchos de nosotros hubiésemos sido como aquellos gentiles que le lloraban a Jesús porque lo veían hacer milagros, porque lo veían mostrar sanidad, porque daba consejo, confortaba, y al contrario lo transmitían a través de dolor, porque veían que aquel que daba paz, que sanaba, que resucitaba a las personas, iba a ser muerto en una cruz. Es ahí cuando entonces hoy nosotros, más que al Padre darle gracias por haber muerto Jesús, es darle gracias a Jesús mismo. Porque Él tuvo miedo, hermanos, cuando Él iba a la cruz. Era un terrenal como tú y como yo. Tuvo hambre, dice la Escritura, cuando estaba en el desierto orando. Él estaba viviendo de alguna manera aflicción, porque sentía hambre, pero se soportaba de las palabras de su padre. Le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús recibió paz de su Padre, y ahora Jesús mismo es la paz. Entonces, si Jesús mismo es la paz, pregúntese: ¿qué es lo que quiero experimentar hoy en medio de esta circunstancia?
Piense en su economía, piense en su trabajo, en su familia, en la salud, en la educación, con lo que convivimos a diario. Podemos estar en enfermedad, podemos haber perdido a alguien. ¿Qué es lo que me sostiene hoy aquí? Jesús quiere decirnos a nosotros que Él, siendo la paz, deseemos nosotros estar con Él. Si Él es la paz, pues yo busco la paz. Yo quiero esa paz en medio de esa circunstancia. Yo quiero que Él esté conmigo, porque si Él está conmigo, yo podré sobrellevar esa circunstancia. Entonces, ya no se pregunte o no nos preguntemos ¿por qué esto me pasa a mí? Ya está claro, hasta que no estemos en el cielo con Él, vamos a dejar de experimentar cosas adversas. Mientras aquí sigamos en nuestra estancia aquí en la tierra, lo que nos va a sostener con gozo va a ser su paz, que dice la Escritura, es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que ni tú ni yo podemos explicar. ¿Cómo en medio de una circunstancia tan drástica, trágica, difícil, yo siento que alguien me sostiene? Es porque es Jesús que está contigo. Jesús está vivo. Jesús resucitó y sigue haciendo milagros para ti y para mí. Sigue manifestándose para cuando tú y yo necesitemos de Él. Solo nos cuesta tomar esa paz. Tanto amó Dios al mundo, hermanos, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en las palabras de paz que Jesús daba, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida eterna comenzó a partir de que recibimos a Jesús y aceptamos su paz. A partir de ahí empieza nuestra vida eterna. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos va dando una luz, como desde el inicio de este mundo, en la fundación del mundo, en la creación del mundo, Jesús ya estaba presente. Isaías 9:6 nos lo plasma de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo esto es lo que Dios mandó en Jesús para ti y para mí. Admirable. Que siempre tengamos presente a alguien mayor que nosotros, alguien a quien admirar por su deidad, por su poder, por su obrar. Dios fuerte, Padre eterno, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que aún esta circunstancia que vivimos, que a veces no entiendo porque los números crecen de la enfermedad y todo está regresando a la normalidad. Estamos en un mundo de confusión total. Pero por eso es Dios, porque Él conoce todo. Este escenario no es desconocido para Él.
y termina como príncipe de paz. Él tiene toda la paz que tú y yo podamos necesitar. No se agota su paz. Piensa en un reinado. Piensa en aquellos países que son liderados de esa manera. Solo les toca disfrutar y nunca les va a faltar. Todo lo tienen, entre comillas, ¿verdad? Si no tienen a Jesús. Pero como no les falta, siempre tienen para dar. Y Jesús es nuestro príncipe de paz. La paz de Jesús no se agota, ni cuántos millones de habitantes somos en el mundo. Entonces, híjole, pues se me hace que si se vino desde Europa hasta acá, se me hace que a nosotros ya no nos alcanzó. La paz de Jesús no tiene fin. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas que dicen, sí, es importante no tener, a lo mejor no tener tantas cosas, pero sí tener paz? Sí, a lo mejor no tengo esto y lo otro, pero tengo paz. Inconscientemente entendemos que hay algo superior a nosotros que controla nuestro bienestar y nos hace sentir tranquilos, independientemente de lo que vivamos. Hoy nosotros tenemos esta bendición, ustedes que hoy vinieron, de saber que esa paz es Jesús, y que en la medida de que lo conozcamos más a Él y todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo por nosotros, explotaremos esa paz, la potenciaremos al grado de nosotros ahora poderla compartir a los demás. Porque de lo que de gracia recibimos, de esa misma manera damos. En Lucas, hermanos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, a Dios le interesa que aquí en la tierra tú y yo disfrutemos paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Es la historia de cuando los ángeles dirigen a los pastores hacia el nacimiento ¿de quién? De Jesús. La palabra les revela: Dios, gloria a Dios en las alturas. Hoy el que va a nacer es la paz que tanto necesitamos. O sea que si usted cree que usted que ha vivido lo peor y que a usted le han pasado tantas cosas y que no hay alguien que a usted que no le ha pasado algo más difícil, en la Escritura hay tantos ejemplos, hermanos, de aquellos que se emocionaron y se les reveló que era el momento de esa paz que iba a llegar del cielo a la tierra. Y mire que Israel es una tierra rica en todo. Me queda claro que en ese momento la gente necesitaba la paz, y Jesús viene a dejar esa paz. Y esta paz, textualmente de su boca, no podía haber dejado encargado a alguien. Ahí, por favor, Pedro, ahí te encargo que les digas a los demás que les digas que yo soy la paz. Tenía que haber sido Él, de su boca, para que nosotros pudiéramos tomarla de Él. Juan capítulo 14, versículo 27, son palabras de Jesús: me voy a ir físicamente, no me van a ver,
pero la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Y te dice a ti y a mí, porque Jesús cuando dice estas palabras, se lo dice a sus discípulos cuando estaban con miedo. Se les va a ir su Señor. Tener a Jesús para los discípulos a un lado era sentirse seguros, con paz, que venga lo que venga quien venga, Jesús está aquí a mi lado. Con Jesús no hay falla, no hay error. Él me va a salvar, me va a rescatar, va a ver por mí. Y Él les dice: si entienden que la paz que les dejo y que les doy, la toman, su corazón no se turbará, ni tendrá miedo. Les está diciendo: si viven con la paz, si viven con mi paz, su corazón no tendrá miedo. Yo les pregunto, vamos a 3/4 partes de este mensaje. Que venga lo que venga, hermanos, no es un escenario desconocido para Dios. Mientras Jesús esté aquí de nuestro lado, frente, abajo, arriba, nosotros estamos seguros. Nosotros podemos disfrutar paz en medio de la tormenta. Vamos a disfrutar gozo, alegría. Y qué curioso, hermanos, que Jesús, antes de partir, le dice esto a sus discípulos. Pero cuando Jesús muere y luego cuando Jesús resucita, hay una escena, hermanos, donde Jesús se les aparece a los discípulos. Y nos vamos a ir a Lucas 24, versículo 36. Jesús se despidió diciéndoles que tomaran su paz antes de morir. Y Jesús se vuelve a presentar a ellos después de muerto y resucitado, diciendo esto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Hasta aquí con lo que llevamos, hermanos, ¿no les suena interesante que a Jesús le interese enmarcar algo puntualmente desde su aparición en la tierra hasta su venida, hasta su próxima aparición después de resucitado, con la misma expresión? Estoy aquí. Imaginen cómo estaba Tomás, que no creía, Pedro, todo arrepentido y con carga por haber negado a Jesús, y todos los demás desconsolados, inseguros, porque ya no está su Señor, ya no está aquel que les transmitía y les daba paz. Y es aquí, hermanos, cuando entendemos que comprende la paz. Jesús multiplicaba el alimento y eso daba paz, porque alimentaba no solamente a los discípulos, alimentaba a todo aquel que necesitaba. Entonces, la paz se comprende por alimento. Jesús sanaba enfermos, los resucitaba, daba una oportunidad de vida nuevamente a las personas. Y eso para ellos era paz. Algunos ejemplos que hasta Jesús les decía, los sanaba, algo hacía para ellos, y Él les decía: no digas nada.
Sí, disfrútalo tú. ¿Y qué hacía la gente? Corría y hablaba y gritaba lo que Jesús había hecho para ellos. Me queda claro que el estado de ánimo anterior cambió al estado de ánimo después de haber recibido algo de Él. Y se reflejó en paz. Cuán diferente es caminar nuestra vida en este tiempo, con o sin paz. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, y aquí me gustaría que todos lo dijéramos, todos a una sola voz, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesús se ha encargado de predicarte a ti y a mí todos los días el evangelio de su paz. Y con esto se derriba cualquier idea de que Jesús vino a quebrantarte o que Jesús vino a hacerte sufrir. No, Jesús vino a darte buenas nuevas de paz. Su evangelio de paz por medio de Jesucristo. Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Si tú estás o estabas o sigues como que en la decisión de, pues ya me compartieron de Jesús y todo lo que Él hizo por mí, pero sigo creyendo que allá afuera el mundo y la bendición y el resultado y el éxito, todo se gana a través de lo que yo haga. ¿Sí? Hoy estoy entendiendo que lo único que tengo que hacer es caminar en su paz, es seguirlo a Él, escucharlo a Él, no depender de mí, ni de mi pensamiento, ni de mi capacidad, ni de lo que yo tengo, ni de la persona con la que vivo, ni de las personas que sostienen mi bienestar económico, porque todo proviene de Jesús. Y quiero terminar, hermanos, con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y observe, los discípulos, es como si nosotros hoy estuviésemos aquí. Y bueno, primero voy a hacer la pregunta: ¿quiénes somos de aquí discípulos? ¿Sí? Yo sé que todos somos discípulos. ¿Sí? Bueno, imaginen que ustedes, nosotros somos aquellos que están allí. Cuando llegó la noche, y muy buen comentario que hace Fidel, cuando la noche nos representa la dificultad. De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, los discípulos, hermanos, estaban escondidos. Yo pregunto una cosa: estar encerrado, no, sin poder salir, que el pensar que asomarte, abrir la puerta, la ventana y que te vean, era un paso adelante a una captura y por consecuencia a una muerte declarada, anticipada. Esclavos. Yo pregunto, ¿se puede sentir paz siendo esclavo? Encerrados, sin poder ver la luz, atemorizados, dice la Escritura, estaban reunidos por miedo, porque no sabían qué iba a suceder después o qué les iba a pasar. Y tal vez tú y yo estamos en esta condición. Nos sentimos acorralados,
O tenemos miedo a lo que tú, porque para ti va a ser, yo no voy a poder explicar lo que para ti pueda ser algo difícil, porque solamente tú lo vives. Y dice la Escritura, por miedo de los judíos. O sea, tenían miedo de que algo les pasara a ellos, a su integridad. Dice, vino Jesús. Oh, cuánto cambia el escenario cuando Jesús está presente. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús repite. ¿Por qué tiene que repetir Jesús? Pues si ya escucharon. A Jesús le interesa repetirte a ti y a mí. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La paz. ¿A quién envió Dios? A Jesús. ¿Sí? Y llegó Él a poner paz. Ya no se mueve cuando Él está, esa paz ya no se mueve. Él está, ahí está la paz. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, o amigo, o amiga que nos visitas hoy, que hoy nosotros podamos disfrutar paz. A Jesús le costó su vida. Le costó castigo. Le costó la ira de Dios en él. Le costó separarse de su Padre por unos instantes y recibir todo el pecado y toda la carga de este mundo donde tú y yo estamos, para que fuera suficiente solo una vez un sacrificio y que completara la obra, y que hoy tú y yo podamos ir confiados delante de nuestro Padre a pedir de Él, a depender de Él, a recibir de Él, de su ayuda, porque sabemos que lo que vamos a recibir de Él es su paz. Y aquí se vuelve a derribar esa teoría de por qué Dios a unos les bendice al instante y por qué a otros en eso está y por qué a los otros parece que no. A Dios no le interesa que tú sepas cuándo te va a bendecir o cuándo va a llegar esa ayuda que tanto necesitas. A Dios le interesa que hoy, en la circunstancia que estemos, disfrutes su paz, porque su paz te va a ayudar a esperar el tiempo que el Señor dice que te va a exaltar, en el que ahora sí va a llegar la bendición y la vas a ver, y vas a ver la respuesta, y vas a ver el éxito, y vas a ver a tu familia a los pies de Jesús, y vas a ver la bendición integral, el shalom, la paz, el gozo, la salud, la economía, la prosperidad, lo que necesites. Pero sin su paz entrarás en depresión, angustia, preocupación, en afán, en ansiedad. Y cuando tú y yo estamos en ese estado de ánimo, decidimos mal, obramos en nuestra fuerza, en nuestro pensamiento, tomamos malas decisiones, y las malas decisiones traen consecuencias. El día de hoy llevémonos a Jesús como nuestra paz. Lléveselo así, que no le dé pena. Hoy Jesús va de mi lado. Hoy me voy de aquí con Jesús de mi lado, porque Él es mi paz. Saldré de aquí, y si tengo necesidad, Jesús está conmigo. Y si Jesús está conmigo, Él me va a ayudar, va a solventar. ¿Cómo? No sé, pero Él es mi paz. Y deje cómo va a obrar Dios. Deje ver cómo
Jesús sigue haciendo milagros. Eso que parece que nunca va a llegar, esa bendición económica, ese mejor puesto, ese negocio abierto que cerró, o ese otro negocio que traía planeado a principios de año, esa enfermedad que hoy llegó y que llegó sin que lo esperaba, ese anhelo en su corazón, ese hijo o hija que no ha llegado. Esperemos en Jesús, Él es nuestra paz. Él se va a encargar de hacernos sentir tranquilos en medio de la circunstancia, en medio de la espera. Sin Él va a ser imposible. Con Él es posible. Y dice la escritura en Filipenses 4:19, no sé si está ahí. Filipenses 4:19. Aquí lo busco, no pasa nada. Dice la escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que el pasaje de uno de los pasajes que leímos ahorita? Gloria a Dios, sus riquezas en gloria. Las riquezas de gloria son las riquezas de Dios, las de las alturas, las sobrenaturales, las que vienen del cielo. Pero mientras aquí en la tierra es paz en la tierra. Y Dios se va a encargar de suplir todo lo que tú y yo necesitamos mientras Él te da paz. La paz de Dios es suficiente, hermanos. Y Él lo va a invitar a que cierre sus ojos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es mi paz. Padre, necesitamos tantas cosas hoy. Para cada uno de nosotros dimensionaremos la necesidad de algo en lo particular. Y quisiéramos ver la respuesta inmediata, al momento. Pero tu voluntad siempre es buena para mí, y tus planes siempre son buenos para mí, y los tiempos tuyos son perfectos y son perfectos para mí. Y en tus tiempos esperaré. Y mientras yo espero, dame tu paz. Tomo tu paz hoy. Tomo a Jesús. Y viva lo que viva hoy, lo soportaré no por mis fuerzas, sino porque Jesús tu Hijo está conmigo. Si hoy es la primera vez, Padre, que hoy está alguien aquí y ha escuchado de tu Hijo Jesús como esa paz que necesita, derrama su paz, tu paz en Él. Que su corazón se arrepienta y cambie su forma de pensar sobre ti, como muchos de nosotros lo hicimos. Y hoy decidamos, y hoy decida esa persona que hoy te recibe a través de tu Hijo Jesús como ese ayudador de aquí para siempre, de ese refugio de aquí para siempre, de esa bendición de aquí para siempre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz que no merecemos,
que ni tampoco éramos candidatos a estar en esa cruz, porque tenía que ser un cordero sin mancha y solo tú, Jesús, cumplías los requisitos. Y gracias por esa obra de amor en nuestro favor, que hoy trae paz a nuestro corazón y nos hace estar en paz con Dios y nos permite hoy acercarnos a Él. Gracias, Padre, porque nos recibiste como tus hijos, nos aceptaste tal cual somos, porque ves en nosotros a tu Hijo Jesús y nos ves perfectos y disfrutas de nosotros y disfrutas que nosotros disfrutemos tu favor, tu ayuda, de tu paz. Gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de nosotros que hoy nos tiene con bien. Somos el Ebenezer de hoy, esa ayuda que hasta hoy no ha dejado de ser suplida por ti. Gracias, porque hasta el nombre de nuestra iglesia refleja cuánta dependencia tenemos de ti, y no nos vamos a cansar de defender nuestra fe en la confianza y en la paz en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que siempre tiene algo de vida, de aliento para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.